Sí, bienvenidos a la prórroga. Hoy despedimos la temporada deportiva aquí en TVR y queremos hacer un balance a ver qué tal les ha ido a los nuestros durante este curso. Felipe, muy buenas. Raúl, Joana, muy buenas. Chema Valera, muy buenas. Buenas. ¿Estáis bien? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Ya vislumbramos el esperas. final, Felipe. Sí. ¿Se acaba la temporada? Sí, felizmente para unos, no tan bien para otros, pero bueno, con la ilusión de por lo menos tener un equipo en Logroño que va a jugar en una categoría pues mejor de lo que el fútbol riojano estaba hasta ahora, ¿no? Que era el objetivo, ¿no? Que era el objetivo, ¿no? Luego pues se ha producido también el ascenso del filial, que para mí me parece muy interesante también para la ciudad, y luego pues el que se haya mantenido la Sociedad Deportiva Logroñés, pues ese ha sido también otro respiro, ¿no? Aunque para algunos suponga un hándicap de cara a lo que se va a hablar tanto este verano, que es el reparto de campos, de a ver dónde va a jugar uno, dónde va a jugar otro, pero en fin, mejor así, que eso es como los entrenadores que prefieren tener toda la plantilla disponible que no lesionados. Eso dicen, ¿no? Para que tengan problemas porque tiene que elegir. Bendito ¿no? Porque... problema, eso decir los entrenadores, ¿verdad, Raúl? Bendito problema, bendito problema. Mejor elegir entre todos que no entre pocos. Bueno, no habíamos tenido ocasión de preguntarte por ese ascenso de la Unión Deportiva Logroñés, ya lo comentamos la semana pasada, un poco la situación del fútbol riojano, Raúl. Sí, bueno, pues sobre todo que se abre ese abanico ya de estar más cerca del fútbol profesional y de que pues las categorías hay una diferencia creo que bastante grande. Entonces el subir a Primera Federación en este caso pues es un paso importante que seguramente pues para la comunidad y para la ciudad pues va a ser para bien y se va a ver reflejado pues en múltiples factores, ¿no? que influyen y que rodean al final a lo que es una categoría ya tan importante. Tú que la conoces, Raúl, va a ser una primera ref muy diferente a la que hemos vivido últimamente, que se presume la próxima temporada. Se presume dos grupos muy complejos y muy competitivos por los equipos y la posible distribución que va a haber, ¿no? Entonces creo que eso le va a dar un plus más a la categoría, no muy diferente en cuanto a la organización y demás, pero es verdad que cada año se va mejorando y se va perfeccionando y bueno, yo creo que va a ser una categoría pues eso, muy atractiva para el espectador y sobre todo de esas ciudades, ¿no? De esos equipos que están ahí, porque creo que en el caso de la UDL viniendo de segunda red pues va a haber grandes diferencias con respecto a todo lo que conlleva la categoría. Es una categoría de 40 equipos, dos grupos de 20, Chema, conocemos a 38 sí. conjuntos, nos faltan por conocer Faltan dos. 4 equipos que son... Una pregunta os quería hacer a vosotros, ¿hay límite salarial en la Primera Federación? No hay. No. En su momento sí que se habló de avalar, pero yo creo que es algo que no se llegó a cumplir. Ni tampoco hay, los jugadores no tienen un mínimo de sueldo como en la segunda federación, como en la segunda A o en la primera. No, mínimo estipulado yo creo que no hay. Te hablo ahora, igual ha cambiado en la última temporada, pero vamos, yo creo que no hay. O sea que tú tuviste más problemas, por ejemplo, en la cultural, en el año que en segunda A que claro, es que en la hay primera jugadores federación. en Primera Federación que pueden cobrar más de estos equipos punteros que los de segunda división. Porque... No, yo te hablaba de problemas para cuadrar la masa salarial. Sí, por eso, porque te cobran más porque no tienen un límite el club por la categoría. Sin embargo, en segunda división sí que existe y te tienes que ajustar a esos límites. En Primera Federación, si un club, un presidente quiere firmar a un jugador a X dinero porque se lo puede permitir, pues lo hace. Adelante. No tiene que dar cuentas a nadie. De hecho, yo recuerdo que cuando subió la Unión Deportiva Logroñés a segunda división, creo que el límite salarial nos eran 3-4 millones de euros aproximadamente, no recuerdo muy bien, y aquel año fue el año que bajó el Español, y claro, el límite salarial del Español era como 5 veces más que la Unión Deportiva Logroñés. Eso, lógicamente, para un equipo como le pasó a Raúl, que asciende, le limita muchísimo a la hora de fichar, aunque tengas posibilidades económicas para fichar. Sí, pero es que el límite salarial es complejo de sacar esa regla, o esa cantidad, mejor dicho. No es tan fácil de decir ingresos y gastos, o sea, no todo va a tabla rasa, por decirlo así. Si ingreso, la diferencia entre lo que ingreso y lo que gasto, no, hay proporciones y porcentajes. Entonces es una cuenta bastante compleja y que limita mucho a la hora de configurar las plantillas, cosa que en primera red pues no es así. Pues, Chema, te decía 38 de 40 equipos que conocemos, Sí, el nombre, quedan 4. Faltan 4 equipos, ahí se decidieron ya la fase final, Zamora, Ponferradina, Sabadell... Faltan 2.
Sí, no, en verdad. Son Sí, 4 de los equipos, 4 que quedan, dos plazas, ¿no? Sí, eso es. Es Ponferradina, Zamora, El Celta B, Sabadell. Celta B, Celta Ponferrada B, sí. y el Dos Zamora, ascienden y dos Sabadell. se quedan. Y entonces, sí, los otros 38 ya están definidos y luego a ver también cómo es el reparto un poco de los equipos. En unas primeras informaciones que se están, sabes que las informaciones siempre son muchas veces interesadas, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues el primero que sí que, digamos, que ha respirado, entre comillas, ha sido el Mirandés. El Mirandés quiere jugar con el País Vasco, imagino que eso está más o menos hablado, y claro, quieren a la Unión Deportiva Logroñés con los equipos, entonces sería ese grupo. Digo, está todo sobre alfileres y falta No por sabes si va a ser todo. este-oeste, norte-sur. Sí, es que este-oeste, en principio sería Este-oeste. Ahí la ventaja que hay es que para hacer la división que quieren, que es una diagonal en Sí. vez de una paralela, es que juegan con los equipos de Madrid, ¿no? Que Claro. pueden dividir de los que queden de Madrid. Sí, siempre han hecho eso últimamente, Madrid, Atlético, Real Madrid, el Castilla, el Ahora Atlético en Madrid, Majadahonda también. los han... Alcorcón y Majadahonda, luego en Madrid hay hablaban, cuatro. En Madrid hay hablaban 4. también de que la Unión Deportiva Logroñés estaba ahí un poco en tierra de nadie y que lo mismo podía decantarse para un sitio que para otro. Claro, ¿no? y es que tienes ahora Zamora o Sabadell, Claro. que iría uno a cada grupo, y Ponferradina, luego por el otro Celta. lado Celta, Ponferrada, que ya sabes que esos van a ir al grupo de, cualquiera que vaya, de ese sí. lado. Entonces, si fuera el Zamora, yo creo que cuadra bastante bien por esa línea diagonal con los de Madrid en la parte de la derecha, Sí. con todos los del... Y si fuera Sin Sabadell, sin ya dividir ahí a- Si fuera ya- Sabadell, sin dividir habría a nadie de un Madrid, ¿no? impar. Todos Claro. los de Madrid No, a la ahora- parte ahora- de Pero Bueno. es que claro, ha habido veces que eso, que la federación ha podido hacerlo sin dividir a los de Madrid y ha preferido dividirlos ya. por el tema de los filiales. Incluso un año que estaba el Madrid y el Barcelona, también los partieron para que hubiera ese derbi. O sea que ha sido, no sé, ha sido, bueno, la federación. Así, elige- así en un vistazo rápido, la senda que le queda es que a la Unión Deportiva Logroñés le cuadra más el grupo, digamos, oeste, ¿no? Sí. Oeste porque tiene tiene 4 equipos Los vascos, vascos, sí. tiene castellano-leoneses que tampoco están lejos, el viaje más largo es a Galicia, bueno, y Extremadura, se nos olvidaban los 3 equipos extremeños. O 4. O 4. 4. De cara a la división, hombre, volver a repetir, que me parece muy bien, ¿no? Y ya es distinto, la Atleti, Real Unión y tal, pero a mí me parecería más interesante jugar con la parte de... Los de 2 años que Levante, ha estado... de Pero Zaragoza. es que, escúchame. O sea, digo de cara... Sí, sí, al que espectador. es súper chulo, ¿no? Sí, Ya. es muy bonito por eso, Sí, ya una sí, vez que pero subes, claro, joder... Pero ahí van a meter seguramente, vamos, estaría cuadrado con los de Andalucía. Sí. Y luego vas a tener así a bote pronto 8 equipos que quieren quedar primeros. No, por supuesto, pero es que... Ya, en el Así de otro claro, también, ¿no? ¿eh? Sí, bueno, en el otro lado no sé si 8, pero Nastic, Ibiza, Hércules, Cartagena, Zaragoza, Huesca. Zaragoza, Huesca, Huesca, Villarreal, o sea, todos esos Pero es partes que como sería que... preciosa la- Eso es la a competición. quedar primero. En el otro lado, pues bueno, depende de lo que pase con el Celta y la Ponfe, pero vas a tener pues el Lugo, vas a tener el Ferrol, vas a Pontevedra tener igual Mirandés, bueno, Cultu. Mirandés, Cultu, el Ponferradina, si Mérida. no asciende. Mérida, bueno, yo creo que son... Históricamente, las 2 temporadas que ha jugado la UDL en Primera Federación ha jugado en el grupo Mediterráneo. O sea, sería un cambio, pero claro, tampoco es que también se habla de la posibilidad, que lo comentaba Raúl, de dividir norte-sur, y en los últimos años ha sido más en vertical o en diagonal. Claro, pero es que luego tienes el problema de que no puedes meter a los 4 equipos que han bajado en el mismo grupo. Claro, si tú haces la división norte-sur sería meter Zaragoza, Huesca, que ya de por sí ellos no quieren jugar juntos Claro. en el mismo grupo, pero van Ya, a tener pero que bueno, tragar, pero es que, claro, van a tener que van tragar, a tener que y jugar, Cultural tú y me dirás. Mirandés. Digo, claro, es que yo leí hace poco que no quieren jugar juntos, digo, pues bueno, pues Claro, mala es como suerte. si la Cultu no quiere jugar con el Mirandés. Dice, ya, pero es que, Lo ¿qué que hablaban queréis? es que la federación siempre, cuando los 4 que bajan, suele querer 2 y 2, dividirlos sí, en sí, 2 y 2. sí. ¿no? Eso Por sí eso que- lo- Pero este año por geográficamente parte. más lo tienen muy bien para hacer dos y Ya ha dos. cuadrado bastante. Y esto hasta la asamblea de la federación no se Es sabe, el ¿no? día Yo creo que 30. sale, El día 30 se conoce el calendario. Último- Deduzco que algún No, día pero antes. yo creo que antes. ¿Antes? Yo creo que para el 20 y algo de junio puede salir ya los... Cuando se sepan ya... Primero cómo serán está. los grupos Sí, y luego el eso es, calendario. sí, sí. Hombre, Bueno. los grupos se cierran en 15 días, es decir, el día 13-14 hay jornada y el día 20-21 hay jornada, con lo cual el 22, lunes o 23 ya se sabe. Normalmente eso es los finales de junio o primeros Yo de te julio, diría pero que más finales de me suena a junio. mí algo del 24 por Puede ahí. ser. Que ¿Y os lo digo decide la esa federación de motu propio o consulta? Los clubes, antes las territoriales hacían la propuesta. propuesta, sí. Bueno, Bueno, hacían propuesta, la Riojana hacía la propuesta, pues acorde a lo que le decía tanto Unión Deportiva Logroñés o Sociedad Deportiva Logroñés o el equipo que... yo creo que es entre federaciones se ponen de acuerdo Sí. para hacer como la candidatura conjunta. Entonces, claro, a los vascos también les interesa en un momento dado que vayan
pues los riojanos juntos y si hay cántabros o si hay, pues eso, lo Claro, más es que cerca este año, posible. por ejemplo, no hay ni cántabros ni navarros. Claro. Pero yo, un poco viendo lo que comentaba antes del Mirandés, estoy convencido que ya han hablado con los vascos. Además, yo creo que los desplazamientos, como he dicho antes, son más cortos en el grupo oeste que en el este. Hombre, Es claro. que ya solo Andalucía te condiciona muchísimo. Sí, pero bueno, que vas a tener a Extremadura 4, Extremadura, Mérida, Coria, Cacereño. Y Galicia. Hoy tienes unos cuantos kilómetros, ¿eh? Por eso te Galicia, digo, Escucha, Almendralejo 825 exactamente. Pues... allí a Galicia vas a tener también unos Sí. cuantos con Pontevedra, vas a tener Sí, pero a Galicia tiene 600 kilómetros a Vigo, con Ferrol, aproximadamente. Lugo, sí, que es sí, como, sí. Pero es que luego tienes que ir a Murcia, no. Alicante. No, desde luego es bastante más la parte de... Yo tengo el recuerdo de Levante, cuando hablaba que estaba Diego Cervero jugando en el sur, no recuerdo, en el Atlético Sanluqueño me parece que era así, decía claro, que para ir les tocó además jugar aquel año con Cataluña. Dice, claro, que es que salían el viernes y volvían El domingo el lunes de casi. madrugada. Claro, lunes, de avión claro. nada, claro, todo... Claro, No, estos claro, no, fíjate, estos no lo hacían mal porque viajaban en AVE desde Sevilla. Claro, bueno, Claro, la pero yo ventaja. imagino que en el caso de la Unión Deportiva Logroñés las conexiones son las mejores y claro, los costes incrementan considerablemente también. Es que es un problema el no tener el tren ahí, Claro. que tienes que ya coger un coche, o sea, Tienes que coger un autobús a Zaragoza, ir hasta Sevilla, o lo coger un mismo autobús. en un momento dado el avión, que tienes que ir a Vitoria o tienes que ir a Bilbao, ya, pero es que Y primero cara esa a los logística. supuestos vas a tener un equipo en segunda federación que quieras que no, ya déjate de Alfaro, de Arnedo, jugar aquí en casa 5 partidos, sino que ya hay desplazamientos todos los días también prácticamente y no Hombre, son claro, tampoco muy... y lejanos. Quiero decir, ir a Galicia conlleva hacer noche, Claro, es o decir, lógicamente. Yo tengo el recuerdo que en Segunda División B, cuando jugó en el grupo con la Cultural, con todos los equipos de Galicia, de Asturias y tal, se hacía noche. Sí, no. Claro, los costes van a subir. No sé si los ingresos van a subir, pero los costes van a subir en una Hombre, cantidad los considerable. Los ingresos también. Y como decía el otro Hombre, día se también, da por hecho, como claro. decía el otro día Unai Medina, se van a enfrentar a equipos con presupuestos muy grandes. Una Mendía que sigue, Mendía, Raúl. sí. Es el primer movimiento que ha hecho el club, de lo poquito que sabemos de momento. Bueno, creo que más que merecido, ¿no? Más que merecido, ha demostrado pues esa solvencia para sacar adelante el proyecto, el objetivo y sobre todo la confianza que ha ido demostrando en lo que estaban haciendo, ¿no? Porque recordábamos ahí en esos momentos donde la temporada no iba bien y que parecía que otro año que se desperdicia, que se ha comentado aquí en Sí, este plató, sí. y otro año que no hay, otro tal, y que al final pues han sido capaces de darle la vuelta y bueno, yo creo que en eso Unai pues ha tenido mucha culpa, ¿no? En convencer al vestuario de que era el camino correcto, que todos hayan seguido por ese trayecto y al final pues han tenido el premio, porque realmente el equipo pues ha llegado, creo que con muchos argumentos a este final de temporada. Falta director deportivo, Felipe. Sí, luego en lo que decía de Unai, pues yo la única duda creo que había era que se hubiera querido marchar él, ¿no? Porque por parte del club estaba más que cantado, incluso no sabemos si lo tendría por contrato, el hecho de poder ascender, que no lo sé. Pero vamos, una vez que él se ha decidido a quedar, pues es una alegría porque es un entrenador fiable, ¿no? Que ha demostrado que con sus ideas ha ido al fin. Equivocadas o no equivocadas en ciertos momentos, pero ha conseguido el objetivo y yo creo que en Primera Federación, pues claro, ahora dependerá todo del bendito dinero, de Claro. las Y posibilidades que además tenga después del desastre que fue la temporada pasada a todos los niveles deportivos, con directores deportivos, entrenadores, directores deportivos reconvertidos a entrenadores y tal, esta ha sido totalmente tranquila tanto por parte de la dirección deportiva, que se fue antes de tiempo, y por parte del entrenador. Entonces los dos querían mantenerse unidos, el entrenador quería seguir, el club quería que siguiera, y la falta del director deportivo, ¿Qué sabes? que Unai va a tener un porcentaje altísimo en decidir el nombre del director deportivo, porque lógicamente están buscando un director deportivo que más o menos tenga las ideas que tiene el entrenador, porque si ya chocasen... Sí, son cosas que, ¿sabes?, que llaman bastante la atención. Bueno, Habla, Raúl. No, eso, que tú tienes que poner a tu jefe, ¿no? O sea, es algo... Un poco extraño, ¿no? Bueno, sí, es ¿El Pero que director van a ir en deportivo se le sintonía, considera claro. como jefe del entrenador? Yo considero, porque normalmente el que te firma es el director deportivo. Entonces, Pero él claro, es el director te firmará también contando con
Con el, Sí, con el pero presupuesto y cuando- con el entrenador también. Sí, pero bueno, pero entiendo que el presidente se reúne con el director deportivo y ve lo que le propone el director deportivo y lo aceptan o no. Entonces, él es el que te elige. Y luego, a partir de ahí, cuando te pones a firmar, al menos en muchos casos, o en el mío en concreto, tú vas junto con el director deportivo haciendo la plantilla, pero en un momento de discordia, en un momento de que hay dudas, el que manda es el director deportivo. Entonces ya es mi jefe, ¿no? Y por eso te digo, y me llama la atención, pues eso, bueno, pues que tenga que ser un poco al revés, ¿no? Que no sé si es así, ¿eh? Que sea Unai el que tiene que decidir. No, Entiendo decidir, digo que va a tener un porcentaje importante Bueno. de decidir. Hombre, ahora, Lógicamente, lo por bueno encima que está tiene el el club, lo bueno que tiene el club es que ya saben cómo trabaja Unai Claro. y ya saben su forma de ser. Entonces ahora lo lógico sería traer a alguien que se adapte un poco a esas ideas, ¿no? Que se son las adapte, que piense como él. Claro, que por eso es te que digo. si no entonces, sería ya absolutamente ilógico traer dos ideas totalmente claro, porque encontradas. porque van a chocar. Entonces dentro de eso, pues yo creo que es más. Y yo creo que se también, puede, ¿no? Raúl, Pero- que en el caso de la figura del director deportivo, una vez que se fue Quique al Zaragoza, yo creo que de alguna forma también se ha retrasado el nombramiento por saber en qué categoría iba a estar el club, porque al final, si asciendes directamente, todo es mucho más rápido, ¿no? Es decir, el Sí, Real sí, Unión ha sí. tenido mucho más tiempo para ir pensando en la próxima temporada. ¿Puede haber aprovechado el tiempo? No, pero ha tenido mucho más tiempo. Aquí al final pasó una eliminatoria. Sí, pero es que a mí me parece importante que el director deportivo sea también de la categoría, o sea, que conozca Por la eso te digo. categoría, porque es que los perfiles de jugadores y todo es que es totalmente diferente, y los salarios y las situaciones, o sea, es que ahora pues empiezas a hablar con jugadores que te pueden parecer interesantes y es que empiezas a hablar de cantidades que seguramente pues doblan, triplican, cuatriplican a jugadores que tenías en... ¿Cuál es la media de un futbolista en Primera Federación? Bueno, la media. La Aproximadamente. media. Sí, algo que no nos escandalicemos. Bueno, pues seguramente andará cerca de los 40, 50 mil euros a la temporada. Jugadores interesantes ya que tienen peso, pues te van a pedir 80, 90 mil euros por temporada. Es una pasta, ¿eh? Y, Bueno, y pasando de los 100, pues los que marcan diferencia, delanteros y esta gente. Bueno, este equipo ya pagó esos dineros en la primera temporada, Eso te iba a decir yo. en Que los ya- primeros años. Sí, pero bueno, claro, pero luego hay que tener los obreros. Sí, no, por supuesto, no, evidentemente. Entonces, claro, los obreros hay No, veces al final tienes que hacer una plantilla. No se trata de hacer 5 y 6 complementos, no hay que hacer una claro, plantilla. y luego, pues eso, cómo gestionas esas diferencias salariales en el día a día. Bueno, está ese apasionante mundo de la configuración de la plantilla, pero sí que es verdad que claro, cantidades ya tan altas, pues tienes que valorar y tienes que manejar el mercado para saber en un momento dado a quién le puedes dar, a quién no, y bueno. Te refieres a la gestión de los egos. Sí, en sí, en claro. ese ámbito que es el vestuario. De Claro. los gallos de corral dentro de un vestuario. Sí, claro. Hombre, es inevitable. Además, enseguida se enteran de lo que cobra uno. Sí, es una cosa además Sí, bastante más son curiosa. comunicantes ahí Sí, que- bastante Tú curiosa. te enteras de que- lo tuyo y ya está, ¿no? No, pero- No, Sí, pero luego no. comentan entre ellos. Luego es verdad que también hay representantes que llevan a varios jugadores. Ah. Entonces, claro, ellos apretan por un lado, sueltan por el otro, pero entonces, bueno, apasionante. Ya, Configurar déjalo, una plantilla. No, pero tú, en tu caso como entrenador, ¿de eso quedas al margen y queda todo para el director deportivo? También, Yo, en mi digamos, caso- te comes marroncitos de este tipo. Bueno, de negociación pura y dura no, pero en que te venga el jugador llorando de joder, mister, llama a ver y que me suban o que me paguen el piso o la comisión del representante, o bueno, hay mil cosas que al final como entrenador te acaba llegando, o las cláusulas, o que me dicen que te van a poner cláusula, que, pues yo qué sé, por minutos o por partidos o por goles y tal, pero joder, luego que voy a jugar, ¿qué rol voy a tener? ¿Qué tal? Y dices, bueno, al final estás ahí metido. O con el director deportivo pues quedas de acuerdo un poco, ¿no? A ver quién hace poli bueno, quién hace poli malo. Bueno, Pues es un mundo, ¿eh? Es un Ah, mundo. sí, sí. Interesante, Es sí. un mundo muy Sí. interesante. Chema, ¿tú sabes si hay jugadores en la Unión Deportiva Logroñés que tengan cláusula por el ascenso y que vayan a continuar? Sí que hay, sí. Hay jugadores que tenían en su contrato la renovación automática por ascender. Lo que pasa que, bueno, eso es lo que pone el papel. Luego imagino que pueden seguir o no pueden seguir. Porque al final, como ha dicho Raúl, hay futbolistas
de que están en cada categoría por algo, ¿no? Y hay futbolistas que pueden haber brillado en segunda federación, pero que igual para primera federación no van a brillar o quedan en el rango de complemento, o igual el entrenador directamente no cuenta con ellos. Entonces, lógicamente, hay que negociar y rescindir, pero de momento tampoco el club se ha pronunciado en este sentido. Pero a verlos, siempre se ha hablado que hay unos cuantos, yo creo que son 4. Sí, pues para mí me parece que los 4 que había, si son los que pienso yo, también era apetecible que se quedaran, apetecible entre comillas, no, está lo que dices tú, que igual el entrenador tiene otra idea, pero a mí no me parece que sea falta obligado. mucho tiempo, aunque la idea que tenían en Deportivo Balones es empezar hacia la semana del 20 de julio, falta muchísimo tiempo y como dice Raúl, ahora puedes fichar, pero no vas a fichar a los jugadores que te pueden marcar la diferencia, tienes que esperar y luego también tienes que gestionar bien el dinero que vas a tener para fichar. No, bueno, y que hay veces que los jugadores te eligen a ti. Sí, no también, también, evidentemente. Es que son ellos los que van, depende cómo se vaya configurando la plantilla. Sí. Bueno, no, que depende, tú puedes quererlos, pero que hasta que no vean cómo se va configurando la plantilla, hasta que no vean la solvencia que tienes, el presupuesto que vas a tener, las instalaciones, que se van a hacer, no sé qué, ya, bueno, dame cosas, y cuando ya tienes todo eso te dice, bueno, y entonces ahora... ¿Y tú, Raúl, crees que la Unión Deportiva Logroñés, a pesar de ser un ascendido que vuelve a la categoría, es un equipo apetecible para jugadores? Yo creo que sí, yo creo que puede ser. Por instalaciones, por... Aquí también el apetecible depende del presupuesto. Claro. Porque, claro, si no lo sé, pero si vas a... Bueno, es que hablar de dinero también está un poco feo, ¿no? Quiero decir, pero depende qué presupuesto tengas, te hace ver un poco qué posibilidades de objetivos vas a tener. Entonces, claro, los jugadores eso lo tienen mascado. En el fútbol cuadra eso de que por el presupuesto te clasificas. Como el balonmano, te regresa al balonmano. Hablaba del balonmano, yo las primeras alucinaba, porque hacían una escala en la página de la federación con arreglo al presupuesto que tenían y veía Ciudad de Logroño, 7º. Y al final se quedaban los 7. Más o menos sí, cuadraba. En fútbol yo creo que bueno, es un poco más complejo. Hay más variables, hay más variables que hacen que pueda haber este año el Europa o el mismo Sabadell que se puedan meter en esos puestos de playoff y sin embargo transatlánticos como el Murcia, el Ibiza, el Hércules pues no hayan entrado. Entonces eso es para bien, para el deporte, ¿no? Porque al final pues mientras tú compitas y trabajes y demás pues puedes tener premio. Pero sí que es verdad que normalmente hay una relación entre que, bueno, si tienes jugadores consagrados ya en la categoría con un recorrido y unos sueldos, pues eso normalmente te da que van a estar en esos puestos de arriba, ¿no? Entonces los futbolistas te preguntan qué plantilla vas a hacer, con qué jugadores, con qué tal, qué presupuesto, para saber un poco si quieren estar en el proyecto o no, porque claro, todo el mundo quiere estar. Luego si ya les dices que igual vas a tener un proyecto bueno, pero que su rol no va a ser tan importante, entonces ya tampoco les gusta. Porque aquí todo el mundo quiere jugar. Claro, y en un equipo que juegue, que cobre mucho y que esté arriba todo el año. Entonces, bien. Sí que que sea protagonista, claro, y pague puntualmente. Sí que es verdad que este año, claro, entonces la UDL pues con instalaciones, una ciudad con económicamente solventes y formales, pues está claro que tiene puntos a favor, ¿no? Y va a apuntar que este año, yo creo que, si no estoy mal informado, la categoría va a empezar un poco más tarde. Entonces, quieras o no, el mercado pues aún se va a ir... Hablaban del último fin de semana de agosto, claro, ¿no? el 30, porque estaba lo del tema del Mundial, que entonces AFE estaba... que no quería, o sea, que los jugadores han pedido tener ese mes de vacaciones, y como las ligas si no empezaban este año en fútbol profesional, empezaron el 14-15 de agosto, entonces si lo retrasan una semana, pues se retrasa la primera red también, entonces te irías al 30 de agosto, por lo tanto aún iría todo con más calma, piano. De todas formas, en el plano que dice Raúl, que efectivamente si tú fichas jugadores de precio medio, pues lógicamente vas a estar en teoría en la zona media, ¿no? Sí. Pero en este sentido, hablaba Unai la semana pasada también de la configuración de la plantilla, le que va a dar mucha importancia al filial. El hecho de que esté en segunda federación, él considera que de tercera a segunda federación, al menos la tercera riojana, hay un salto importante, pero de segunda federación ya es otra historia contar con un filial. Y yo, por lo que a mí me dejó entrever, su idea es hacer una plantilla, un grueso no muy largo de jugadores. Digamos, si tengo
100 para gastar, pues en vez de gastarlos en 20 los va a gastar en 15 y luego complementar con el filial aprovechando que puede haber chavales interesantes. De hecho, la semana pasada ya manifestó que no le importaría rescatar a Manes Rezola, que dependía del Castillo, el Castillo no ha ascendido, se queda en Primera Federación, con lo cual imagino que será más complicado. Tampoco le disgusta la idea de firmar a Anay Morales, que acaba contrato en Osasuna. Además, Osasuna ha bajado a Segunda Federación y esa es otra vía, la de las cesiones, que creo que van a estudiar con más profundidad que en años anteriores. Esto al menos es sobre el papel. Claro. Luego al final avanza el mercado, te pueden entrar las prisas, te puedes poner nervioso, jugadores que querías tener o creías tener no los tienes porque se han ido a otro lado, etcétera, etcétera. O sea, queda mes y medio para empezar la pretemporada y 2 meses para que empiece la lo que la pasó temporada. Esta temporada con Anay y con Santana, que llegaron la última semana. La última semana. Que pensábamos que eran un saldo que se habían quitado a última hora los equipos y que no iban a valer para nada. Sí, y al final los equipos de cantera, y sobre todo últimamente con esto de que tienen Bs y Cs, paralizan mucho el mercado. Sí, porque normalmente en el primer equipo tienen muchos jugadores que van a estar ahí a caballo entre el filial o cesiones. Normalmente los equipos quieres esas cesiones porque sabes los que están ya cerca del fútbol profesional que te pueden dar ese plus, pero claro, hasta que ellos no salgan y no te los dejen, pues no mueven el resto de fichas. Y claro, si no saben si bajan o los ceden, es una plaza que están ocupando a alguien en el B que puede quedar libre y que entonces te pueden ceder. Si estás en Segunda Federación, pues lo mismo. En vez del B, pues es el del C, pero claro, si el del C depende del B, pues estamos en lo mismo. Entonces se ralentiza mucho ese proceso de las plantillas. Algo que has comentado antes, Felipe, que los entrenadores lo que queremos es el primer día de pretemporada tener al máximo de la plantilla disponible, porque te da ese plus, ¿no? El poder trabajar como es habitual en esa pretemporada, pues con todo ese mes y medio, con toda la gente la máxima posible. Oye, Raúl, ¿tú crees que el objetivo de la Unión Deportiva Logroñés este año tiene que ser intentar ascender a Segunda División o vamos un poco más piano consolidar o ir a por todas directamente? A mí, si me preguntas, yo te digo que no. A mí, si me preguntas, humildemente, yo te digo que no. Yo creo que lo primero que hay que hacer es asentar el equipo, no solo en la categoría, sino a nivel de infraestructura, de logística y de todo lo que conlleva, pues tener un equipo en primera red, con solvencia y preparando ese salto al fútbol profesional. Pero obviamente yo no soy el que decide, y sí que pues bueno, hemos visto casos, ¿no? de equipos que han ascendido y que ahora en primera red pues han estado, bueno, de una forma bastante aseada y organizados en la competición, pero también hemos visto equipos que, bueno, pues que ha sido un querer y no poder, pues porque hay diferencia, ¿no? Y como he dicho antes, yo entiendo que la UDL tiene solvencia a nivel de todo esto para ser un equipo que se pueda consolidar en la categoría. Y consolidar, no estoy hablando que tiene que pasar ahora 5 años, ¿sabes? Pero sí que, bueno, el poder, margen, claro, sí, el poder ir estructurando el club y también ese plus que te puede dar que tu filial esté en Segunda Federación, pues también hay que intentar aprovecharlo, pues porque, bueno, a nivel de plantilla te puede dar juego para tener esos complementos, ¿no? Se queda una y media, Chema, y se queda su cuerpo técnico, ¿verdad? Sí, ¿Te dijo, sí, no? sí. Bueno, pues por la gente de aquí una alegría. Es decir, porque el primero en valorarlos ha sido Unai. Y bueno, pues yo la verdad es que me alegro mucho de que se quede pues el cuerpo técnico con el que ha trabajado esta temporada, con Miguel, con Javi, con el preparador físico, con Abel. O sea, que decir, han hecho un gran trabajo y, como decía Unai, se lo han ganado. Yo no soy quien para decirles que no continúen, ¿no? Evidentemente entiendo que ahora serán ellos los que tienen que negociar con el club su continuidad, porque el contrato de Unai es el contrato de Unai. Bueno, pues ojalá sigan todos, porque han hecho un gran trabajo a lo largo de la temporada en todas las parcelas. Y además, fíjate que el último en incorporarse al cuerpo técnico fue Miguel, porque si os acordáis se trajo un segundo entrenador mexicano, Unai, y bueno, pues estuvo pocos meses y ascendió Miguel. Bueno, se trajo ese chico porque el que iba a traer a última hora no pudo venir. Pero, bueno, bien, pero sí, fue ahí un pequeño parche que tuvo que solucionar. Pero y Miguel, yo creo que tanto la temporada pasada, que fue tremendamente complicada para el club,
él estuvo en la primera plantilla como esta, que ha sido muy tranquila. Yo creo que además es una persona tremendamente válida, lo pongas donde lo pongas, en el equipo que lo pongas dentro del club. Y la verdad es que personalmente me alegro muchísimo, muchísimo por él y por los demás. Es decir, hay que valorar también lo que hay en casa de vez en cuando. Siempre valoramos lo de fuera, ¿verdad, Sí, Felipe? verdad, sí, Habitualmente. hombre, si hay oportunidad, lo han merecido. Otra cosa es que se quieran quedar ellos o tengan ofertas mejores o lo que sea, ¿no? Pero por lo menos que tengan la oportunidad de continuar en el proyecto, que es importante. Bueno, Raúl, buena noticia entonces para el fútbol riojano, el tener a la Unión Deportiva Logroñés, que es lo que veníamos demandando en esta tertulia, ¿verdad? Sobre todo, no asciendas, salir del pozo. El nivel, Raúl lo ha comentado aquí muchas barro. veces, que era, bueno, no es que sea brillante ahora, pero por lo menos hay algo más de luz, ¿no? De cara A ver, es que no tiene nada que ver una categoría con la otra, Claro, no claro. tiene nada que ver. Para mí, vamos. No hay nada más que ver los nombres de los equipos, que yo cuando comentaba, es que me conformo solo con la primera federación, que olvídate de la segunda ni de nada, primero vamos porque es que, claro, Y los estadios y la organización y el bar y es que es todo, es que es una categoría que cada año va perfeccionándose, ya las retransmisiones son también mucho mejores. Se ven. Se ven y ya han metido más cámaras, más planos y bueno, pues que no tiene nada que ver y el nivel de los jugadores se acerca a nivel individual mucho ya a fútbol profesional. A nivel colectivo creo que aún hay una gran diferencia entre la primera red y la segunda división por lo que me ha tocado, pero sí que a nivel individual de jugadores están jugadores muy capaces de llegar a fútbol profesional. No, y además siempre se dice, es que una ciudad como Logroño merece un equipo en segunda división. Y yo creo que el recuerdo que tenemos de la segunda división de antaño no tiene que ver nada con la segunda división de ahora. Sí. Y yo creo que ahora mismo la primera división, la primera federación para una ciudad como Logroño, con 150.000, 170.000 habitantes, es una categoría muy interesante. Y coincido probablemente con lo que decía Raúl. Pensar en el ascenso a la segunda división en un año es pensar en quimeras. Necesitas por lo menos, yo en mi opinión, 3 años para sentarte en la categoría y luego empezar a hacer. Es lo que ha hecho, por ejemplo, el Castellón. El Castellón ascendió el mismo día que la Unión Deportiva Logroñés a segunda división y 4 o 5 años después está peleando por ascender a primera, pero perfecto, pero es que la Unión Deportiva Logroñés a división te bajó. Y ya bajó y ahora ha tardado 5 años en recuperar, ¿no? Entonces, claro, la primera federación para mí me parece tremendamente exigente, sobre todo económicamente, y entiendo que en la segunda división, que todo esto con la cultural, los presupuestos de segunda división no son los que se manejaban hace 20 años, ni mucho menos. No. O sea, es que merece, si hace las cosas bien y tienes potencial económico, porque en el fútbol yo creo que no se nos debe olvidar que el dinero importa y mucho, al menos para empezar un proyecto, luego el fútbol te pone y el campo te pone en tu sitio, necesitas muchísimo dinero y no tiene nada que ver. La segunda división a mí me parece ahora mismo una categoría tremendamente complicada de alcanzar. Y una organización a nivel interno de una infraestructura muy compleja. O sea, no es que tengo 2 secretarios, pues pongo 3, o tengo 2 y pongo un gerente y ya está, que no. Necesitas mucha gente. Y de medios de comunicación, de jefe de prensa, un departamento de prensa y de comunicación potente, donde nosotros allí en León teníamos 2 personas y se amplió a 5 personas porque la demanda era brutal, el merchandising, la tienda, o sea, es que empiezas a crecer exponencialmente de una forma que tienes que estar preparado y eso no es fácil. Eso no es fácil. Y de hecho, este año lo van a notar mucho también, ¿eh? Hombre, di que la estancia de la Unión Deportiva Logroñés en primera es reciente relativamente, pero también ha evolucionado, ¿eh? Sí, pero de la cultural también habían pasado, no sé si eran 8 años, y y la gente comentaba que había mucha gente que seguía desde entonces y comentaban que había una diferencia abismal. Porque la Liga cada año te va poniendo muchos más requisitos y muchos más condicionantes y a nivel de legislación y de todo. Entonces, claro, tenías que estar en perfecto estado de revista porque es que si no, no te pasaban y con unos protocolos de actuación para todo brutales. Entonces, bueno, y ahora la primera red pues está intentando parecer mucho a esa segunda división, con protocolos, con la gente que viene, los directores de partido, la gente que viene, técnicos que vienen de la propia competición pues para montar las pantallas del VAR, para los planos, para las cámaras, para todo. Los milímetros del césped, fundamental. Sí. Los viernes hay puede haber partido. Sí. Viernes y bueno, y como decía Chema, en primera federación
con el tema del campo y todo esto no están tan exigentes, pero por ejemplo en segunda división sí, con a qué altura está, qué tipo de hierba. En León tuvimos que cambiar toda la hierba del campo, estaba el campo espectacular, pero tenía como mezcla de 2 o 3 tipos y eso no vale. Hubo que levantarlo entero para tener solo un tipo, que es la que te pide la liga. O sea, detalles pequeños, pero claro, que son, pues eso, 200.000 de levantar el campo o cosas suma así. Otro, claro. y suma otro, y suma otro. Entonces, y alguien que pues un responsable, que esté pendiente y que lo corte, que lo mida, que lo tal, que lo cual. O sea, de hecho, si os acordáis, en el caso de la Unión Deportiva Leonesa en segunda, que a pesar de que no había nadie en los campos por pandemia, hubo que hacer todo el campo nuevo. Hombre, que sí. Tarde, pero sí tuvo que hacer. Sí. Bueno, yo creo que lo positivo es no querer correr, sino andar. Sí. Y ahora ya el equipo, el club, pues está en primera federación y ahora hay que volver a ponerse pues para disfrutar de la categoría y competir con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver también esa masa social Ese es el otro melón que quería abrir. que se pueda de alguna forma estabilizar. Vamos a ver cómo queda el reparto de las instalaciones deportivas, que es una demanda que creo que tenemos que hacer a nivel de ciudad, ¿no? De ver hasta dónde podemos estirar las instalaciones que tenemos, que igual no llega para todos, y bueno, ir viendo pues esa evolución, ¿no? Piano, Felipe. ¿Quién va a jugar en las Gaunas? Pues hombre, el DUS el primero, está claro, ¿no? Y luego, pues por categoría, la Unión Deportiva Logroñés. Lo de Lo de 4 equipos, tú no lo ves. No lo veo. No veo el de la sociedad. Yo creo que apretarán para terminar jugando ahí, porque tienen el precedente de que cuando ellos estuvieron en Primera Federación también estaba la Unión Deportiva Logroñés en segunda y jugaron los dos, aunque entonces faltaba el DUS. Pero lo que está claro es que el Promesas va a jugar en las instalaciones. Pero está tampoco claro. había un filial que estaba en la misma categoría. Claro, no, por supuesto. Que son 4 equipos para un campo. Pero no, el filial yo creo que tienen ya que van a jugar en las instalaciones. Estoy completamente... ¿En Valdegasteán? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un aliciente más, además, para que la gente vayamos allá y combinar con el División de Honor y tal. Yo creo que sí. Creo, ¿eh? ¿En el natural? No, yo creo que jugarán en el artificial. Y a mí me pega que van a tener un muy buen equipo, ¿eh? No sé por qué. Sí, porque con el proyecto este de que estén también muy relacionados con la primera plantilla, porque van a necesitar tirar lo que pasa del División de Honor, que me parece que hay jugadores bastante interesantes y se quedan, y lo que queda ahora aquí, el regreso de Sergio Con, jugadores que están ahí que en teoría algunos cuando llegaba la renovación se marchaban porque no querían volver a jugar en tercera división, que se van a quedar, y yo creo que por lo que me han comentado había un par de hojas de ruta establecidos dependiendo de si ascendía el primer equipo o no, y lo tenían bastante ya planificado en cuanto a qué jugadores tenían y tal, pero a mí me da la impresión de que, hombre, no van a arrollar como en tercera división, pero como para luchar por la permanencia también y estar en una buena posición, va a ser un equipo que va a ser interesante de ver. Si se quedan todos... Veremos, a ver. Te decía que me miraba Raúl así sorprendido, te decía hierba artificial, porque tiene grada. Otra cosa es que le pongan gradas al hierba natural. Pero el de hierba natural lo quieren para que entre en el primer equipo, ¿no? Sí, aunque bueno, no sé si es un lujo que se puede permitir tal como tenemos las instalaciones ahora en Logroño, ¿no? Ese es No depende de nosotros. una grada... Esto depende exclusivamente del Es Ayuntamiento de importante Logroño. tenerlo claro para cuando llamen los futbolistas decírselo. Escucha, que a mí no me va a llamar ningún futbolista. No, que lo tengan claro ellos. Tienes muchos amigos futbolistas, igual alguno te llama, oye, pero ¿y dónde? Pues No, eso. escucha, si es muy sencillo. Vamos a ver, la decisión de quién juega en las Gaunas corresponde al Ayuntamiento de Logroño. Este es un melón que ha abierto hace mucho tiempo y ya le corresponde gestionarlo. Y en el caso de la Unión Deportiva Logroñés, pues cuando llamen a futbolistas, ¿en dónde vamos a jugar? Pues hombre, algo les tendrán que decir, ¿en natural o en artificial? Sí, pero yo entiendo eso, y no lo sé, que van a jugar en el hierba artificial, entiendo, pero igual juegan en el natural. Hablar del segundo equipo. Sí. Pero aquí el problema está además en el tema del Mundial, que somos pocos y encima tienes inutilizado un campo porque van a empezar las obras, pero las obras no terminan de empezar, o empiezan o no, y si no empiezan... Abre el campo. Claro, el problema que tiene el Mundial 82, hay que recordar que lleva más de un año cerrado, que las obras tendrían que haber empezado hace 14 hemos meses. hecho... Pero, No sé, pero no. un montón de... la presentación cerrado. creo que fue hace 14 Pero las meses. selecciones sí que han estado entrenando allí, ¿no? Sí, pero el problema que tiene el Mundial, salvo que lo hayan corregido
y no nos hayamos enterado es que no tiene luz artificial, porque si os acordáis robaron el Robaron, cobre, sí, pero eso lo iban a solucionar. etcétera. No, pero se cerró porque no había luz artificial, además. Bueno, pero- Yo no sé si la han solventado o no, como dice Raúl, las selecciones se ha utilizado, pero ¿a qué horario? No lo sé. Claro, Lo que no sé si el campo de hierba natural lo están manteniendo. no tengo ni idea. Yo hace es que mucho hace tiempo. mucho que No, Es que las depende instalaciones están de cerradas. nosotros. Ya. Entonces, claro, y del proyecto que se presentó hace 14 meses, pues seguramente no se ha empezado porque es posible que estén dándole una vuelta. Esperaremos noticias, no os puedo decir nada más. Felipe, muchas gracias. Raúl, Gracias. muchas gracias. Chema, muchas gracias. Os espero en septiembre. Hoy es la última tertulia. Si no Gracias. renuevas, tendrá que Sí, hombre. hablar de condiciones. Sí, y esto. bien, sí, esto sí. ya sabes. Porque ahora al Ya- subir de categoría... Sí, ya te diré que sí, ya te ahora- vas a presentar ahora- primero ahora más para, presupuesto, ahora para más saber. presupuesto, Claro, ahora aquí más. subimos todos de Lo dejamos categoría. no en te manos de preocupes. nuestro representante. No te preocupes. Raúl, que te vaya bien. Bueno, Vayas gracias, donde vayas. sí. Gracias. Gracias a todos, señores. Hacemos pausita y continuamos haciendo balance de la temporada. Hasta ahora.